Saludos nuevamente, estimados estudiantes. Vamos esta vez a dejar dos ejemplos más de ecuaciones exponenciales, pero esta vez con radical. Vamos a ver cómo procedemos cuando vemos una cantidad dentro de un radical. ¿Qué nos dice el ejercicio? Determine en cada ejemplo el valor de la incógnita x, aplique el principio de inyectividad. Recuerden que resolver una ecuación no es otra cosa que determinar qué valor debe tomar la variable para que satisfaga dicha igualdad. Nos piden que apliquemos el principio de inyectividad. Ya hemos revisado que este principio lo podemos utilizar siempre y cuando podemos igualar las bases, ya que el principio dice si u elevado a la x es igual a u elevado a la y, entonces x es igual a y. Es decir, que si las bases de ambos miembros son iguales, podemos igualar los exponentes. Veamos entonces en el ejemplo 9, tenemos 7 elevado a la x más 1 medio igual a raíz cuadrada de 343. Este x más 1 medio está como exponente, pero nos encontramos con un radical. Para poder seguir operando, cada vez que nos encontremos con un radical y si no le podemos extraer la raíz cuadrada de 343 pues no me va a dar un número entero, entonces expresamos esta raíz como una potencia. Aplicamos la definición de la radicación. ¿Sí? ¿Cuál es esta definición? Si tengo la raíz enésima de un radicando elevado a la m, esto va a ser igual a una potencia, donde el radicando es la base y esta potencia va elevada a una fracción, el exponente es una fracción, donde el numerador de esa fracción es el exponente del radicando y el denominador el índice del radical. ¿Sí? Es decir, que aquí tengo el radicando x, ese va a ser la base, y en el exponente va a ir una fracción. ¿Qué va a ir en el numerador? Pues el exponente de la variable, en este caso m, y como denominador el índice del radical, en este caso n. Es decir, si yo tuviera la raíz cuadrada de 2 y la quiero expresar como potencia, esto sería igual a 2. Como el 2 no tiene ningún exponente, se sobreentiende que lleva en el numerador la unidad y el índice de toda raíz cuadrada pues es el 2, sería 2 elevado a la 1 medio. Veamos otro ejemplo para aplicar la definición de la radicación. Si yo tengo raíz cúbica de 4 elevado al cuadrado, esto sería igual expresado como potencia a 4 y este 2 va como numerador y el índice del radical como denominador del exponente. Sería 4 elevado a la 2 tercio. De esta manera operamos cuando nos encontramos con una radicación. Por lo tanto aquí sería 343, vemos que no tiene exponente, entonces se sobreentiende que el exponente es la unidad y como es una raíz cuadrada el índice es 2. ¿Cómo quedaría entonces? De esta manera. En el primer miembro sigue manteniéndose 7 elevado a la x más 1 medio y en el segundo miembro 343 elevado a la 1 medio. Este es el exponente. El 1 es el exponente de 343 que como no tiene se sobreentiende la unidad y el 2 el índice del radical. Bien, ahora sí analizamos una vez que ya tenemos estas potencias. Observamos si podemos aplicar el principio de inyectividad. ¿Cuál es la base en el primer miembro? 7. Y acá tenemos 343. ¿Podremos igualar estas bases? Claro que sí. El 343 es múltiplo de 7. Si yo lo descompongo y le sacamos séptima, podemos demostrar que sí lo podemos expresar como una potencia de base 7. Entonces sacamos séptima. Séptima de 34 sería A4, 7 por 4, 28.
de 34 me sobra 6. Si le pusiéramos a 5, 5 por 7, 35, nos vamos a pasar, ¿no? Ahora tenemos aquí 63. Un número que multiplicado por 7 me dé 63, 9. Porque 7 por 9 es 63. Tenemos ahora 49. La séptima de 49, 7. Porque 7 por 7, 49. Y finalmente séptima a este 7 sería 1. Entonces vemos que el 343 lo hemos descompuesto en 3 factores iguales que son el 7. ¿Cuántas veces 3? Entonces sería 7 a la tercera. Esto significa que el 343 lo vamos a expresar como un 7 a la tercera, sin olvidarnos que tenemos este exponente 1/2. Entonces tenemos en el primer miembro lo mismo y acá hemos expresado 7 elevado a la tercera por 1/2. Sigamos. Una vez que ya tenemos las bases iguales, podemos aplicar el principio de inyectividad. Se anulan las bases en ambos lados de la igualdad e igualamos los exponentes. ¿Qué nos queda en el primer miembro? X más 1/2. ¿Y qué nos queda en el segundo miembro? Aquí multiplicamos 3 por 1, 3 y conservamos el mismo denominador. Es decir, tenemos X más 1/2 igual a 3/2. Recordemos que andamos buscando el valor de esta incógnita, por lo tanto vamos a despejarla pasando el más 1/2 al otro lado con el signo cambiado. X igual a 3/2 menos 1/2. Restando 3/2 menos 1/2, ¿qué nos queda? 2/2. Aquí tenemos una resta de fracciones homogénea. Se restan nomás los numeradores. 3 menos 1, 2. Y se conserva el mismo denominador. Al tener el mismo numerador y el mismo denominador, podemos simplificar. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Y nos queda que X es igual a 1. Desarrollado el primer ejemplo. Veamos el otro ejemplo que también contiene un radical. Una vez que vemos que hay un radical, aplicamos la definición del radicando. En este caso es 16 elevado a la X y está dentro de una raíz cuarta. Veamos la definición. Se escribe el radicando, en este caso es 16, y como exponente va a ir una fracción donde el numerador es el exponente del radicando. En este caso es X. Y como denominador el índice del radical. En este ejemplo es 4. Entonces nos quedaría de esta manera. 16 elevado a la X cuarto. ¿Sí? 16 elevado a esta fracción. Esto está como exponente. Igual a 64. En este paso vemos si podemos aplicar el principio de inyectividad. Es decir, ¿podremos igualar este 16 del primer miembro con el 64? Bueno, pues el 64 no lo podemos expresar como una potencia de base 16. ¿Sí? 16 elevado a ningún número me va a dar 64. Pero podemos jugar con los dos números y expresarlos como una potencia de base 2, ¿sí? Poniendo que 16 es igual a 2 a la cuarta. Y 64 es igual a 2 a la sexta. Descomponga para que verifique. También podríamos decir que 16 es igual a 4 al cuadrado y que 64 es igual a 4 a la tercera. Cualquiera de esas estrategias podríamos utilizar para igualar las bases. En este caso hemos escogido el primero. El 16 lo hemos expresado como un 2 a la cuarta y el 64 como un 2 a la sexta. Aquí ya tenemos las bases iguales, aplicamos el principio de inyectividad. Se anulan estas bases y ¿qué nos quedan? Los exponentes. 4 por X, ¿sí? Pero aquí como tenemos un numerador y acá un denominador, también se anula automáticamente y solo nos queda X igual a 6. Es decir, aquí tienen 4 por X, 4x sobre 4. Se simplifica y nos queda solo la x igual 6. Bien chicos, con la práctica es que se adquiere el dominio. Sigan practicando los ejercicios. Nos veremos en otro ejemplo.